Ya, a ver, ¿qué temas hemos desarrollado en este último mes? Si hacemos un recuento, primero vimos el tema del indigenismo, ¿no? La segunda parte del indigenismo con José María Arguedas, ¿sí? El autor de Los Ríos Profundos. Luego pasamos al tema de generación del 50, ¿sí? La literatura del 50, ¿no? La época de la migración, ¿no? De la modernidad de Lima y todos los problemas que se dieron en la ciudad en esos años tras la migración del campo a la ciudad. Y en ese tema el autor clave pues, que vimos fue Ribeiro, ¿sí? El más notable narrador del 50, el máximo cuentista que ha dado el Perú también, ¿no? Ribeiro, que nos deja esta famosa colección de cuentos, ¿no? La palabra del mudo. Y lo último que vimos fue la generación del 60, donde comienza pues a escribir y a publicar Mario Vargas Llosa, ¿no? Autor pues de novelas, ¿sí? Célebres novelas, todas pues exitosas, todas internacionales, ¿no? Sobre todo vimos el caso de La ciudad y los perros, ¿no? Que es la novela que nos tocaba pues analizar y comentar, ¿no? Pero hay otros libros que también no hay que olvidar, chicos. Vargas Llosa pues tienen una infinidad de novelas, ¿no? Los cachorros, La casa verde, Conversación en la catedral, ¿no? La fiesta del chivo, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? ¿No? Es el más exitoso novelista peruano. Bien, vamos a empezar, ¿ya? Entonces, son tres temas, ¿ah? Indigenismo, generación del 50 y generación del 60. Listo, listo, vamos a revisar preguntas sobre estos temas. Comenzamos. Ya, ahí está la primera pregunta, leamos con calma, sin apuros y demos la clave. Dice, señale lo incorrecto sobre José María Arguedas. Una de estas es incorrecta. A ver, un minuto para responder, chicos, no más, porque esto se lee y tú ya sabes el tema, recuerda el tema. Bien, ya tenemos respuestas. A ver, a ver. Eh, me dice, la uno es la D. Saulo dice que puede ser la A. Y después todos me dicen la D, ¿no? Ya, a ver. Sí, están en lo cierto, chicos. Es la D, ¿no? La D. Claro. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Arguedas no murió de derrame cerebral. El que murió de derrame cerebral, ¿sabes quién fue? Ciro Alegría, que era de de su mismo movimiento, ¿no? Ciro Alegría muere de un derrame cerebral, luego de renunciar al APRA, se pasa a Acción Popular de Guatemala a Guatepeor y le dio un derrame cerebral, se murió, ¿no? Entonces, Arguedas no, pues Arguedas, ¿cómo murió Arguedas? Claro, como veo ahí en el chat, él se suicidó, ¿no? Se disparó en la cabeza siendo catedrático de la Universidad Agraria de La Molina, se mató y hasta el día de hoy pues no se sabe exactamente cuál fue el detonante de su suicidio, ¿no? Hay una serie de hipótesis, pues, ¿no? Se dice que él le suma una serie de frustraciones, de traumas. Él iba al psiquiatra, ¿ah? Sí, su psiquiatra nos comenta algunas cosas, pues, ¿no? Ella publicó algunas cosas sobre Arguedas, ¿no? Que, bueno, no todo, ¿no? Porque hay una reserva, pero que él tenía, pues, tenía mucha necesidad, pues, de superar unos traumas, ¿no? ¿No? Los traumas de la infancia, sobre todo eso, ¿no? Al lado de la madrastra, del hermanastro que lo maltrataban, que lo humillaban, ¿no? Después la discriminación que sufrió cuando vino a Ica, cuando era un adolescente, también lo marcó mucho, ¿no?
Después ya como escritor, pues él lucha, ¿no? Por defender la cultura andina, de difundirla, de que se comprenda, de que se respete. Sin embargo, pues muchos lo cuestionaban, mucho incluso eh, hasta lo acusaban de subversivo y todo, pues, ¿no? Cuando él era pues un intelectual que amaba simplemente el mundo andino, ¿no? Entonces, para parecer es una suma de cosas. Y cuenta también que hubo un episodio que podría ser el detonante, ¿no? De su suicidio, una discusión muy fuerte que tuvo con un escritor argentino, el escritor Julio Cortázar, ¿no? Cortázar, que era pues famoso escritor argentino del boom latinoamericano, ¿no? Ellos comenzaron una especie de polémica, de debate periodístico, donde pues este Cortázar cuestiona a Arguedas, ¿no? Le dice que él cuando habla del mundo andino es pues, muy subjetivo, muy sentimental, un poco más y llora, ¿no? Pareciera que él escribe pues con su chullo, su poncho, y un poco más escribe en quipus, ¿no? Algo así, pues, ¿no? O sea, trataba de ningunearlo al escritor peruano. Arguedas no se deja, lógicamente, y salta, pues, ¿no? Responde a la crítica y le dice que como un escritor que ha vivido la mitad de su vida en Europa puede hablar de literatura latinoamericana o hispanoamericana si él no está acá. Yo lo he visto, yo he vivido la realidad del indígena. Yo no estoy exagerando, ¿no? Y así pues comenzó un debate que generó pues cierta amargura en nuestro escritor. Y a los días nomás, a los días de ese debate, Arguedas se suicidó, ¿no? Pero ya, ¿no? Yo creo que es una suma de cosas, ¿no? Todos las frustraciones que él vivió desde niño se fueron sumando, ¿no? Con todos estos hechos de su vida posterior, ¿no? Así que él tomó la decisión de quitarse la vida en el año 69 en la Universidad Agraria de La Molina, ¿ya? Entonces la respuesta era la D, pues efectivamente, ¿no? A ver, aclarando, porque veo, algunos dijeron otra clave, dijeron por ahí una clave A. La A sí es cierto, Arguedas nació en Andahuaylas, Andahuayla, que es un pueblo que queda en la Sierra Sur del Perú, en Apurímac. Era uno de los pueblos más pobres y atrasados del Perú, uno de los pueblos más olvidados del Perú, donde no había pues colegio, hospital, ¿no? Había más bien pobreza, olvido, ¿no? Ya entonces, de ahí viene Arguedas. Por eso que él habla mucho de la Sierra Sur del Perú, porque él viene de la Sierra Sur del Perú, ¿no? También es la vez algo importantísimo, ¿no? Arguedas convivió con indígenas, por eso que él domina el quechua, y eso es clave, ¿eh? Esa es la ventaja de Arguedas frente a los demás escritores. Arguedas domina el quechua, él habla perfectamente el quechua, él escribe en quechua, él traduce obras del quechua al castellano, y eso le permite pues tener un acercamiento directo con los indígenas, ¿no? Él puede conversar con ellos, puede conocer pues todo lo que ellos sienten, piensan, sus necesidades, todo, ¿no? ¿Ya? Esa es la ventaja de Vedas, dominaba el quechua. Y por eso también conoce también su cosmovisión, o sea, cómo ve el hombre andino el mundo. El hombre andino, jóvenes, ama la tierra, le dice Pachamama, madre tierra. A la tierra la ve como una madre dulce, tierna, protectora, pues ellos aman la tierra, ¿no? Y dicen que todo lo que está en la tierra tiene vida. Los ríos tienen vida, los cerros tienen vida, ¿no? Entonces, el hombre andino tiene la creencia de que todo está vivo, de que todo está vivo y que todo, pues, se conecta, ¿no? Con ellos, ¿no? ¿Ya? Entonces, es la cosmovisión del hombre andino, ¿no? Muy bien. Entonces, la clave era la D de dedo. Listo, muy bien chicos, veo que la mayoría acertó, ¿no? Perfecto, ya. Ya, voy a tomar la captura de las respuestas que han dado, ¿ya? A ver, comentarios, sí, pues se suicidó. Escopetazo, no, fue un balazo de revólver, fue una escopeta no muy grande, fue un revólver, ¿ya? Se mató un balazo en la sien, exacto, exacto. Ah, la agricultura, es que tiene que ver con justamente la tierra, pues ellos
ven a la tierra pues como su proveedora, la que les da todo, ¿no? La comida, las plantas medicinales, el lugar para vivir, ¿no? El agro es la base del mundo andino, ¿no? Pero vienen los españoles y reemplazan eso por la minería, ¿no? Para llevarse, pues, ¿no? Las riquezas del mundo andino, ¿no? Bien, listo, listo. A ver, la captura de ley, ahí está. Bien, chicos. Ya mientras ustedes van resolviendo la segunda pregunta, yo voy tomando nota de la participación, ¿ya? Y entonces ya está, vamos a la pregunta 2. Pregunta 2. Sobre la novela Los ríos profundos, la obra cumbre de José María Arguedas. Dice, ¿en cuál de las siguientes alternativas no encontramos un tema de la novela Los ríos profundos de Arguedas? ¿Se acuerdan, no? La historia de Ernesto, el niño Ernesto, que viaja con su padre y va a ser internado en un colegio religioso en Abancay, donde él vive duras experiencias, ¿no? En el colegio internado de Abancay, ¿no? Vive experiencias duras dentro y fuera del colegio, ¿no? A ver, ¿cuál de estas dice, cuál no es un tema, ¿no? Me están diciendo cuál no es un tema, ¿no? Ya tengamos en cuenta eso, ¿no? No encontramos un tema, dice, ¿no? De los ríos. Todos son menos uno. A ver, revisa, revisa, indica tu clave. A ver, ya tenemos respuestas. Me dices, Anarón me dice la D, Alexander la D, Cristian D, Saulo opina que es la B, Joyce opina que es la C, ¿no? Sanjur plantea la B. Ujú. Ya, pues que esta novela tiene varios temas, muchos temas, ¿no? Nos piden descartar uno. Veamos. A ver, vamos a ver. Dice, la violencia racial y social en un colegio. Claro, el escenario principal de esta historia es el Colegio Internado de Bancay y donde se juntan alumnos de diferente extracto social. Hay hijos de campesinos pobres, otros de campesinos de clase media, otros de hijos de hacendados ricos, ¿no? Algunos son blancos, otros son indígenas, otros son mestizos. Se juntan diferentes clases sociales, chicos. Y eso genera, pues, choques, conflictos. Por ejemplo, los hijos de hacendados maltratan a los hijos de campesinos pobres, les llaman indios, los bulean, ¿no? Sí se da eso, ¿ah? Sí hay violencia racial y social en un colegio, ¿no? Está bien, ¿ah? Esa sí va, ¿ya? Esa sí. La B, dice identificación con el mundo andino. Claro, este justamente es un tema central en la novela. El protagonista, el niño Ernesto, vive entre dos mundos. La cultura occidental traída por los españoles y la cultura andina de origen quechua, que él la conoce desde que era un niño, ¿no? Entre esos dos mundos, él se identifica con el mundo andino. A él lo llevan a un colegio internado de una ciudad en Abancay, donde los profesores son, pues, o el director para empezar es español, ¿no? Y los maestros le enseñan pues toda la cultura occidental pues traída por los españoles, ¿no? El catolicismo, la historia europea, en fin, ¿no? Entonces este niño recibe doble cultura, ¿no? Pero él se identifica con la cultura andina. Se nota pues cuando él toca las piedras incaicas, cuando él se baña en el río, cuando habla con los pájaros, cuando habla con los cerros, ¿no? Tiene las creencias del hombre andino, ¿no? A pesar que no es indígena, pero el niño, Ernesto, se siente indígena. Indígena por dentro, ¿no? Por dentro, ¿no? Correcto. C. El vínculo andino del hombre con la naturaleza. Vínculo. O sea, esta unión, esta unidad del hombre y la naturaleza. Claro, esto es parte de la cosmovisión andina, ¿no? El hombre se siente parte de la naturaleza, él se conecta con esa naturaleza, por eso que él le da vida a todo. Así como yo estoy vivo,
todo lo que me rodea tiene vida. El cerro tiene vida, el río tiene vida, ¿no? La tierra en su conjunto tiene vida, ¿no? Entonces, el hombre andino ama la naturaleza, ama la Pachamama, ¿no? Correcto. La clave entonces sería la D. Miren lo que dice, explotación infantil en el mundo andino. Chicos, en esta hora se habla de explotación, pero de los indígenas que trabajan en las haciendas. No se habla de explotación infantil, porque eso indica explotación de niños, ¿no? De niños. En la obra no se ve eso, alguna escena de explotación de niños. Hay niños que están en el colegio, ¿no? Se pelean y todo, pero eso no es explotación infantil, ¿no? Explotación infantil sería, por ejemplo, lo que pasa en los gallinazos sin plumas. Ahí sí, estos dos niños, Efraín y Enrique, son explotados por su abuelo. Él les hace trabajar, ¿les paga algo? No les paga nada, les hace trabajar en condiciones infrahumanas para engordar al chancho que beneficiará al abuelo, ¿sí? Ese sí es un explotador de niños, ¿no? ¿Ya? Pero en los ríos profundos no se enfoca ese tema, ¿ya? Entonces, todos son correctos menos la D, ¿ya? La clave sería la D, no se visualiza el tema de explotación infantil en el mundo andino. Listo, listo, muy bien. A ver, dijeron, ajá, a ver, la OPA Marcelina. Ah, ya, pero la OPA Marcelina es una chica que llega al colegio para ayudar en la cocina, ¿no? Ella llega, claro, ella es violada, es cierto, la violan, pero eso no es explotación infantil, pues, ¿no? No es que la están, no hay que, es un negocio de prostitución, no, a ella la violan algunos alumnos del colegio, ¿no? Y Marcelina, pues es una mujer, no es una niña, ella tiene entre 18 y 20 años, creo que tiene 20 años si más no me equivoco, ¿no? No es una niña, pero, o sea, no es un caso de explotación infantil, pues, ¿no? ¿No? Ella es una víctima de abuso sexual en el colegio, ¿no? De parte de alumnos, ¿no? ¿No? Ya, entonces, eh, quedamos con la clave D de dedo. Muy bien, sigamos, vamos a la pregunta 3. Pregunta 3. Ya, a ver, dice, ya, es un texto eh, de los ríos profundos. A ver, vamos a pedirle, a ver, a alguien que nos ayude con la lectura. Ya, a ver, Angeli Albino, estás atenta, ¿no? ¿O no estás? Angeli, a ver, di presente si estás. Sí, profesor. Hola, Angeli, muy bien. Ayúdanos con la lectura del texto, ¿ya? Esto que está a la izquierda. Tú crees ya leer mucho, me dijo Rondinel. ¿Crees también que eres un gran maestro de Zumbayu? Eres un indiecito, aunque pareces blanco. Un indiecito nomás. Tú eres blanco, pero muy inútil. Una nulidad sin remedio. Algunos que me oyeron riendo de buena gana. Palacito siguió cuidándose. El desafío para el sábado, exclamó Rondiel, mirándome con furia de acuerdo al anterior fragmento de Los ríos profundos de José María Argueda, marca la alternativa que contiene un tema desarrollado en la novela. Bien, gracias Camila, muy bien. Ya chicos, esto si se dan cuenta es un diálogo entre dos personajes. Uno que se llama Rondinel y el otro que es el niño que está contando la historia. Tú sabes que en esta obra el que cuenta la historia es el niño Ernesto. Es un diálogo entre Rondinel y el niño que cuenta la historia llamado Ernesto. Mira lo que dice Rondinel. Tú crees ya leer mucho, le dice Rondinel a Ernesto. Crees también que eres un gran maestro del zumbayu, del trompo. Y mira lo que le dice, eres un indiecito, aunque pareces blanco, un indiecito nomás. Claro, Ernesto es un chico blanco, pero que tiene la personalidad del indio, sabe quechua también, tienes un tipo así, un chico tímido, callado, ¿no?
eh, como eran pues mayormente los indígenas, ¿no? Por su situación eran pues así, tristes, callados, ¿no? Después eh, Ernesto no se queda callado, le contesta, tú eres blanco, pero muy inútil, eres una nulidad, dice, ¿no? Se amargó Ernesto y le dijo, tú eres un cero a la izquierda, le dice, ¿no? ¿De qué vale que seas blanco? Le dice, ¿no? ¿No? Ya pues, hay una pelea aquí, una discusión, y al final dice, Rondel, te desafío para el sábado, ¿no? Mirándome con furia, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Vemos un conflicto, que es un tema de la novela. A ver, ¿cuál de estas alternativas indica el tema que se está tratando en este fragmento? A ver, claves. Me dice, profesor, la B. Ya, todos dicen la B, ¿sí? A ver, Vázquez la B, Bazán la B, Guillermo B. Ya, parece que sí, ¿no? A ver, dice la B, el racismo en el colegio como reflejo de la violencia racial y social imperante. Claro, muy bien, perfecto. Aquí se nota el tema del racismo, ¿no? Claro, aquí vemos como Rondinel, ¿no? Le dice a Ernesto, eres un indiecito, aunque pareces blanco, eres un indio más, le dice, ¿no? Claro, por su forma de hablar, su forma de ser, por su condición, ¿no? ¿No? Aquí hay el tema del racismo. Se juntan alumnos de diferentes clases sociales, de diferentes razas, ¿no? Y viene este tema, pues, del racismo, que desgraciadamente es una tara que existe en nuestro país hasta el día de hoy. ¿O no, chicos? ¿O ya no hay racismo en el Perú? Claro que hay, hasta vemos en la tele, hasta entre políticos hay racismo, ¿sí o no? ¿Vieron esa vez que el ministro quiso saludar a la, a la presidenta del Congreso? Ella no, reaccionó con un rechazo, ¿sí? Ya, pues eso también es racismo en el fondo, pues, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, hay ese tema en la novela y se nota pues en este fragmento, ¿no? Es lo que me están pidiendo, ¿no? Listo, listo. La respuesta entonces, pongamos la clave, la B, ¿no? Ahí está, letra B. Perfecto. Bien, sigamos. Vamos a la pregunta 3. No, 4, ¿no? Vamos a la 4. Ya, sobre generación del 50, completa el espacio. Dice, en sus relatos, los narradores de la generación del 50 registran personajes y problemas que en estos momentos se estaban produciendo como consecuencia de la que experimentaba el Perú. Allá, tiene que ver con el contexto del 50. Completa, a ver, completa. Ya, a ver, tus claves, tus claves. Mm, Ya, me dice, sale la B, profesor, correcto, la B, aunque por ahí veo una A, otra A, y la mayoría dice la B. Camila me dice, porque los indígenas estaban migrando hacia Lima, ya que Lima se estaba modernizando cada vez más. Cierto, pues, ¿no? Aunque te diré que los que migran no son todos indígenas, ¿ah? Son mestizos también. Es que, chicos, en el Perú, indígena, así, de raza pura, casi no hay, ¿ah? Son pocos. Sí hay, pero pocos. La mayoría en el Perú, tanto en la sierra como en la costa, son mestizos. Somos mestizos, chicos, ¿ya?
Claro que en la sierra, pues, es más notorio, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero no son indios de raza pura los que migran a Lima, sino son habitantes de la sierra, ¿no? Mayormente mestizos. Algunos sí son indígenas, pero la mayoría mestizos, ¿no? Pero todos, pues así, de baja condición, pobres, que vienen buscando trabajo, progreso a Lima, ¿no? Ya, entonces, completando la idea, a ver, dice, producidos como consecuencia de... Bien, la respuesta es la B, ¿no? Migración y modernización, exacto. La migración fue el fenómeno más visible de esa época, ¿no? Lima recibe miles de migrantes, sobre todo en la sierra peruana, ¿no? Que vienen a buscar progreso a la capital, ¿no? Y es la época en que Lima se moderniza, ¿no? Claro, se construyen colegios, hospitales, edificios para ministerios, avenidas, etcétera, ¿no? Lima se moderniza, pero la migración trajo problemas también, porque como era una migración pues sumamente descontrolada, Lima estaba preparada para recibir tanta gente. No, pues chicos, no había lugar para todos, por eso es que los migrantes invadieron zonas periféricas, se forman las barriadas, que era un cordón de pobreza alrededor de la ciudad, se pueblan los cerros, donde también pues eran humildes chozas, no había luz, no había agua. Esa era la realidad, esa era la problemática, ¿no? La superpoblación, la pobreza, falta de trabajo, más la discriminación al migrante. Entonces, todo eso es algo que los autores del 50 van a mostrarnos en sus obras, ¿no? ¿Ya? Y no se olviden, chicos, la figura, pues, de los narradores de esta época, ¿no? Por ejemplo, aquí este señor que ves aquí, este calvito, ya viejito, él es Enrique Congráiz. Enrique Congráiz fue el primer autor que habló de la realidad urbana, ¿no? En los años 50. O sea, él habla de esa Lima que se superpobló con la migración y se llenó de barriadas, ¿no? Él tiene un librito que se llama Lima Hora Cero, ¿no? Lima Hora Cero es un libro de cuentos donde habla de la formación de barriadas y las vivencias de los primeros migrantes en la ciudad, ¿no? Y acá en medio tenemos al maestro Osvaldo Reynoso, otro gran escritor del 50, ¿no? Autor de Los Inocentes, ¿no? Y acá a la derecha, el mejor, el máximo exponente del 50, el flaco Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Que nos hereda ese famoso libro, La Palabra del Mudo, ¿no? Todos ellos hablaron de la ciudad, todos ellos hablaron de los migrantes, de las barriadas en la ciudad, ¿no? Listo, muy bien, quedamos con la clave, la B. Siguiente pregunta. Ya, dice, reconocer cuál de las siguientes alternativas no corresponde a las características de la generación del 50. Ah, dice, no corresponde, ¿ah? No corresponde, a ver. Ya, a ver, vamos a la solución. Veo tus claves y me dices la mayoría, ¿no? Me dice la C. Veamos. A ver, vamos a revisar las opciones. ¿A cuál no corresponde? Dice, A, refleja problemas de la urbe tras la migración. Es cierto, los narradores del 50 hablan de los problemas de la ciudad, urbe, ciudad moderna, ¿no?
tras la migración. O sea, no te hablan de la ciudad antigua, no te hablan de la Lima de Ricardo Palma, ¿no? Te hablan de Lima tras la migración, esa época, ¿no? Los años 50, ¿no? Está bien la primera. La B dice, se cultivó mayormente narrativa urbana. Claro, esa es la tendencia literaria de moda, ¿no? Hablar de la ciudad. Narrativa urbana es hablar de la ciudad con estilo realista, ¿no? La C, busca revalorar la cultura andina, o la revaloración de la cultura andina. O la D, enfatizó la visión de la barriada. La D sí es, ¿no? La D es típico, ¿no? Los autores 50 hablaron de las barriadas que se formaron en esa época en Lima. En cambio, la C no es un tema, pues, visible en esta generación. La generación 50 te habla de la realidad urbana, la realidad de Lima de esa época. No aborda el tema de la revaloración de la cultura indígena, que es tema, pues, del indigenismo, ¿no? Eso lo hacen los indigenistas. El 50 ya deja atrás el tema indigenista para hablar de la ciudad, ¿no? La ciudad de Lima con todos sus problemas, ¿no? Muy bien, entonces clave correcta, lo que nos piden, ¿no? Es la C, ¿sí? ¿No? Ahí está, clave, la C de cerebro. Bien, perfecto, chicos, todos dijeron la C. Muy bien, excelente. Continuamos. Vamos a la pregunta 6. 6. Dice, el realismo urbano predominante, la linealidad en el relato, la sencillez, la actitud escéptica y la dicotomía oficialidad-marginalidad son características de la narrativa del escritor. ¿Cuál de estos escritores habla de la realidad urbana con estilo lineal, escéptico, o sea, medio pesimista, ¿no? Y nos presenta siempre dos mundos opuestos, oficial, con privilegios, marginal, empobrecido, ¿no? A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿En quién pensamos? Inmediatamente pensamos en Ribeiro, claro. Ribeiro reúne todas esas características, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Es un autor que escribe sobre la realidad urbana. Lineal significa que él narra los hechos en orden lógico. Sus cuentos siempre tienen un orden lógico, inicio, nudo y desenlace. Por ejemplo, Los Gallinosos sin Plumas comienza cuando amanece, ¿no? Dice, a las 6 de la mañana, hora mágica y celeste, se despiertan los gallinazos sin plumas, ¿no? Y luego avanza la historia hasta que anochece y así, ¿no? Viene un nuevo día, ¿no? Entonces, en orden lógico, ¿no? Actitud escéptica. No se olviden esto, chicos, que es típico de Ribeiro, la actitud escéptica, o sea, esta mirada desesperanzada de la realidad. El narrador de Ribeiro ha perdido la esperanza de que los marginales triunfen o progresen, porque él ha visto pues que la realidad es cruel, ¿no? Contraria a los sueños de los marginales, de los migrantes, ¿no? Por eso ahí siempre todos los cuentos terminan en fracaso, ¿no? Todas las historias de Ribeiro siempre acaban en fracaso, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la actitud escéptica, ¿no? Bien, listo, clave de. Bien, muy bien, todos dijeron la D, perfecto. Ya, pasemos a la pregunta 7. 7, nos piden ver la relación de verdad o falsedad de estos cuatro enunciados que vemos en la pregunta. ¿Verdadero o falso? Cuatro enunciados indica verdadero o falso. Revisa mientras voy tomando captura de tu participación anterior.
Ya, a ver, veo tus claves, me dices la D, verdadero, falso, la D, ya, muy bien, todos coinciden en la D, ¿no? Vamos a verificar, ¿ya? Veamos si es así. La 1 dice, Efraín y Enrique son hermanos. Sí, correcto, son hermanos, viven con el abuelo, ahí no aparecen sus padres, ¿ah? No sabemos si son huérfanos o abandonados, pero viven con su abuelo que los explota, ¿no? Ya, esto está bien, ¿ah? Pascual representa la pobreza. ¿Es cierto esto, chicos? ¿Pascual es la pobreza? No, no, no. Si hemos leído el cuento o sabemos el argumento, hemos dicho que Pascual representa dos cosas, simboliza dos cosas. Uno, para el abuelo, este chancho es la esperanza de progresar, de tener dinero, porque claro, él lo va a vender y al vender al chancho va a ganar plata. Es su esperanza económica, ¿no? ¿Qué más? Este chancho también en la obra engorda a costa del trabajo de los niños, que buscan los desperdicios en los basureros, ¿no? El chancho crece a costa del trabajo de los niños. Entonces este chancho representa, por lo tanto, a la gran ciudad que crece monstruosamente, ¿no? A costa del sacrificio de los migrantes, ¿no? De los que están trabajando, rompiéndose el lomo para hacer los colegios, los hospitales, las carreteras, ¿no? ¿Ya? Entonces, el chancho no es la pobreza, chicos, ¿no? Los niños sí podemos decir que representan la pobreza extrema, ¿no? Este es falso. 3. ¿El abuelo explota a sus nietos? Claro, es evidente, ¿no? Este abuelo, él no trabaja, los que trabajan son los niños. ¿Les paga? No les paga nada, ¿no? Más bien lo maltrata, ¿no? Sí, él explota a sus nietos, ¿no? 4. El cuento trata sobre la solidaridad. Solidaridad, así, unidad, armonía. Yo te ayudo, tú me ayudas. No, para nada. Aquí lo que vemos es explotación, vemos miseria, vida infrahumana, ¿no? No hay solidaridad. Falso. Bien, sale la D, ¿correcto? Sí, pues dijiste la D, ¿no? Perfecto. La clave correcta es la D. Verdadero, falso, ¿no? Y ahí tenemos la imagen de Efraín Enrique. Esta vida, pues, es infrahumana, chicos. Vivir o buscar comida en un basural, teniendo que lidiar con gallinazos, con perros, con ratas, meter la mano en medio de los desperdicios, ¿no? Nadie en este salón tiene esa realidad. ¿Sí? Oye, pero pregunto, ¿esta realidad existe aún en el Perú, en Lima? ¿O ya no? ¿Ya se superó? ¿Cómo es? ¿Has oído que por ahí en Lima hay todavía lugares donde hay extrema pobreza, que viven en chocitas, que, que tienen pues que hacer olla común, ¿no? ¿Has oído o no has oído? Sí, profesor. Claro que sí. Si tú fueses a esos lugares, te pondrías a llorar, de verdad. Bueno, a mí me cuenta mi hija que a veces hace trabajos periodísticos y va, pues, ¿no? Y ve, pues, esa realidad es triste, chicos. Viven en chocitas, en cerros, así bien alejados de la ciudad, donde, pues, la pobreza es extrema. Chicos. Claro que no se ve eso, no lo sacan en la tele, a veces en ciertos documentales salen, ¿no? Pero existe todavía esa realidad, chicos, en nuestro país. Imagínate un Perú que tiene riqueza, cómo puede haber pues, esta situación hasta hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, entonces, esta realidad era el tema, pues, de los autores del 50. Han pasado ya más de medio siglo y vemos que continúa esta realidad en varios sitios de la ciudad, ¿no? Bien, listo, clave de, sigamos. 8. Ya, dice, lee atentamente y establezca la relación. Allá me dan 4 enunciados y por acá hay que relacionarlo con estas obras. Relaciona y marcas la clave, ¿no? Ya, vamos observando.
Bien, bien, sigan marcando su clave. Y vamos a comentar la solución. Ya, a ver, veamos. Me dice, mayormente veo clave C, por ahí veo una clave D. D y C están divididos entre C y D. A ver, vamos a ver. La relaciona, dice. Cuento de Ribeiro que está ambientado en un arrabal de Lima y cerca al mar. Un arrabal, chicos, es una invasión, ¿no? Una invasión humilde, pues donde hay chozas, ¿no? Sin servicios, ¿no? Y bueno, una historia de Rivero que habla de un arrabal de Lima, cerca del mar. Si vemos las opciones aquí, podría ser Los Gallinazos, podría ser La Para el Mudo, pero dice cuento, ¿eh? No dice colección de cuentos. La Para el Mudo no es un cuento, es una colección de cuentos. Los Gallinazos sí es un cuento y habla de un arrabal en Lima, cerca del mar. Claro, esta historia de Enrique Efraín se da en un corralón hecho de palos y esteras cerca del mar, ¿no? Cerca del mar, ¿no? Sí es cierto eso, ¿no? Ya, entonces, la uno se relaciona con la B. 1B, ¿ya? 2. Obra narrativa que retrata la formación y destrucción de la primera barriada en Lima. Formación y destrucción de la primera barriada en Lima. Ese cuento, cuentazo, se llama Lima Hora Cero. La C. Lima Hora Cero. ¿Ya? Léanla, chicos. Es un cuento bien conmovedor que habla de una cruda realidad, pues, ¿no? Aquí habla de un migrante que viene a Lima buscando trabajo, progreso, pues, ¿no? Y resulta pues que se alquila un cuarto alquilado, ¿no? Y busca trabajo, todos los días sale a buscar trabajo, ¿no? Y todos los días le dicen lo mismo. Le dicen no, no, no y no. O si no, le dicen, ya déjanos tus datos, no nos llames, nosotros te llamaremos. Nunca lo llamaban. O le decían, ¿tienes título? ¿Tienes algún diploma? ¿Algún estudio superior? Y no, pues el migrante venía, pues si allá no hay colegio, ¿no? No había universidad, entonces no, solo tengo ganas de trabajar, puedo garantizar que soy decente, que soy honesto, déjenme trabajar, no, y le tiraban la puerta en la cara, ¿no? Entonces, sí, no encontraba trabajo. Ya no tenía plata para pagar el cuarto alquilado, y un muchacho que también había migrado a Lima le dice, vamos a mi barrio, le dice, de ahí no te van a botar, ¿no? Y era un barrio nuevo que se llamaba La Esperanza, que era una invasión hecha de palos y esteras en un lugar periférico de la Victoria, ¿ya? Estoy hablando de la Victoria hace ya más de 50 años, pues, ¿no? No es que la Victoria de hoy, porque está ya completamente poblada. En esa época no, habían pues tierras así libres, habían chancherías, habían pues haciendas también, ¿no? Y entonces estos migrantes fundaron su barriada en una zona periférica de la Victoria, ¿no? Y ahí va a vivir este chico llamado Mateo, ¿ya? Al principio vivía pues tranquilo, ¿no? En la pobreza, pero tranquilo, ¿no? Hasta que viene la amenaza de una compañía constructora. Se habían juntado unos inversionistas limeños muy adinerados para construir un gran edificio para venta de departamentos. Era el negocio de la época, venta de departamentos, ¿no? Bueno, hasta ahora, ¿no? Entonces, eligieron el lugar donde estaba el barrio La Esperanza. Estas personas habían pagado un alquiler al dueño de esas tierras,
¿no? Pagaban alquiler para vivir tranquilamente. Pero los inversionistas que tenían un montón de plata juntaron sus millones y le compraron al contado las tierras donde estaban del barrio La Esperanza, ¿no? El dueño se olvidó de su trato con los de la barriada y como vio más plata, aceptó el trato, ¿no? Ya ustedes encárguense de la gente de la barriada, dijo el dueño de las tierras. No se preocupe, señor, con plata se arregla todo. Tenemos abogados, tenemos autoridades de nuestro lado, ¿no? Y así pues los amenazaron a los pobladores de La Esperanza que si no se iban, vendrían tractores y arrasarían con todas las chozas, ¿no? La gente no estaba dispuesta a dejar sus casas. No, tenemos derechos. Somos pobres, pero tenemos derechos, ¿no? Todos ricos y pobres somos peruanos y tenemos derechos, decían, ¿no? Ya, pues ellos se armaron para una marcha. Prepararon sus banderitas peruanas de papel cometa, sus pancartas escritas con lapiceros, ¿no? Sus megáfonos, ¿no? Se organizaron bien, incluso invitaron a otras barriadas, enviaron cartas para que los apoyen y los apoyaron, ¿eh? Iban delegaciones de Pamplona, de Ciudad de Dios, del Cerro El Agustino, ¿no? De Leticia, de muchas barriadas nuevas que se habían formado en esa época. Y se juntaron miles de personas. Un mar humano avanzó hacia la municipalidad para reclamar su derecho, ¿no? A la vivienda. Desgraciadamente, mientras ellos protestaban, hasta cantaron el himno nacional para empezar su protesta, ¿no? Mientras ellos estaban allá en la municipalidad protestando, entra al barrio La Esperanza un ejército de tractores Caterpillar y arrasan con todas las chozas. Mateo, que es el protagonista de esta historia, estaba enfermo, estaba con tuberculosis. Él se quedó porque estaba enfermo. Pero al ver que venían los tractores contra su choza, él se enfrentó. Al final terminó bajo las ruedas de un inmenso tractor. Muere defendiendo su humilde choza, ¿no? Esta es una historia bien dramática. Habla de cómo se formó la primera barriada en Lima y cómo fue destruida también, ¿no? ¿Ya? Ese cuento se llama Lima Hora Cero, ¿de acuerdo? Lima Hora Cero. ¿De quién es Lima Hora Cero? ¿De Ribeiro? No, ¿eh? No es de Ribeiro. ¿Quién escribió Lima Hora Cero? Una pista, es el que inició la narrativa urbana, el iniciador de la narrativa urbana. ¿José? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Iniciador de la narrativa urbana en el Perú, antes que Ribeiro, ¿no? Eco, y la escuché por ahí a lo lejos, Enrique Congrain. Muy bien, Enrique Congrain. Ajá, ahora sí, la escuché mejor, Enrique Congrain. Exacto, él es el autor de Lima Hora Cero, ¿no? O sea, Congrain fue el primero en hablar pues de la barriada, fue el primero en hablar de la barriada y los migrantes en Lima, ¿no? Antes que Ribeiro, antes que Reynoso, ¿no? Listo. La 3, relato que presenta a la ciudad de Lima como la bestia del millón de cabezas. Ah, este apodo que le dan a Lima aparece en el cuento El niño de junto al cielo. La historia de ese niño provinciano que vivirá en una choza en el Cerro del Agustino y se asusta con la ciudad porque es grande y tiene mucha gente. Por eso le dice la bestia de un millón de cabezas, ¿no? Entonces es El niño de junto al cielo, que también es de Enrique Congrace, ¿eh? De Enrique Congrace. Y la 4 sería pues La Padre del Mudo, compilación de cuentos. Claro, La Padre del Mudo no es un cuento, es una compilación, o sea, es una colección o conjunto de cuentos urbanos sobre la marginalidad, sobre personajes que están excluidos pues de la sociedad oficial, ¿no? Listo, entonces la secuencia sería B, C, D y A. B, C, D y A sería la C, ¿no es cierto? Claro, la respuesta era la C. Bien, dijeron la C, la mayoría, ¿no? Perfecto. Esa es la clave, la C. Destacaremos que la palabra del mudo no
es un cuento, es un conjunto. Hay que hablar así con precisión. Conjunto de cuentos. En cambio, los gallinazos sí es un cuento, es un relato que tú lo lees pues en 5 o 10 minutos máximo, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, quedamos con la clave C. Bien, continuamos. Pregunta 9. Ya, dice, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Bueno, aquí se bajó. En la narrativa de Ribeiro aparece un narrador el cual manifiesta una actitud escéptica debido dice, aparece un narrador en el cual manifiesta una actitud escéptica. ¿Por qué se dice que el narrador, ¿no?, tiene actitud escéptica? A ver, he visto tus claves, me dices mayormente la C, ¿no? Por ahí vi una clave B también, una A. A ver, ¿qué es actitud escéptica en la narrativa de Ribeiro? Mira, actitud escéptica se refiere a una visión, una mirada sin esperanza. Es no creer que las cosas cambiarán o mejorarán, ¿ya? Es un cierto pesimismo, ¿no? Ante la vida, ¿no? O sea, yo ya no creo que las cosas mejoren. Yo ya perdí la esperanza que las cosas cambien o mejoren. Esa es la idea del escepticismo. Por eso que en todos los cuentos de Ribeiro, los personajes fracasan, porque el narrador que está controlando la historia ya perdió la esperanza que las cosas mejoren para los marginales, para los más pobres, ¿no? Que todo va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Que no habrá progreso, no habrá mejora, ¿no? Claro, es una mirada pesimista, pero era la realidad, pues, chicos, esa era la realidad del migrante, ¿no? Que durante años, décadas, seguía pues con la misma condición, ¿no? De no poder prosperar en un mundo aparentemente moderno, ¿no? ¿Ya? Entonces, la clave correcta es la C. Esta actitud escéptica se confirma con las escenas de fracaso, ¿no? Todos los personajes de Rivero siempre fracasan. En Los gallinazos sin plumas, los niños no cambian su vida, no mejoran. En Alineación, el zambito que quería ser blanco, ganar mucha plata en Estados Unidos, al final muere decapitado, ¿no? En la pobreza, ¿no? En el cuento Al pie del acantilado, estos chicos con su papá viudo, no logran progresar, más bien uno se muere, le tumban su choza, ¿no? O sea, pues no hay este final feliz que suele haber en los cuentos clásicos, ¿no? Entonces, clave C de cerebro, ¿no? Dice acá visión desesperanzada, o sea, sin esperanza, ¿no? Muy bien, vamos a la pregunta 10. Y ahora sobre Vargas Llosa. Respecto al escritor Mario Vargas Llosa, marque la alternativa incorrecta. A ver, revisa. A ver, mientras tanto, veo comentarios. Saulo nos comenta, en los gallinazos no se sabe si los niños tienen final feliz. Claro, es un final incierto, ¿no?
Pero ¿habrá alguien que les dé posada en una buena casa? ¿Tienen a dónde ir? No, no. Lo que sí dicen es el Muladar, de ahí no nos votarán. O sea, ellos están pensando a ir a vivir a un basurero. De ahí nadie le va a votar, claro, ¿no? Ese final no es feliz, no es feliz, ¿no? Ya, ahora estamos con Vargas Llosa. ¿Cuál es lo incorrecto sobre Vargas Llosa? ¿No? Ya, muy bien, veo la clave que me dan, la mayoría dicen es la D, profesor. A ver, vamos a verificar. Veamos, la primera dice, Vargas Llosa obtuvo el premio Biblioteca Breve. Claro, este es el premio que le dieron por La ciudad y los perros. Y gracias a este premio, Vargas Llosa fue pues muy publicitado por las editoriales españolas, ¿no? Y comienza pues a tener una fama internacional, ¿no? Correcto. B, en su juventud ingresó al Colegio Militar Leoncio Prado. Claro, eso es pues algo muy conocido, varios estudió en el Leoncio Prado, de ahí viene pues la experiencia, la inspiración también para escribir La ciudad y los perros, ¿no? Correcto. Publicó La ciudad y los perros en el año 63, puedo dudar de la fecha de repente. A ver, leo la D, confieso que he vivido, es un libro que recoge las memorias del escritor. Un momento, Vargas Llosa escribió sus memorias, o sea, su autobiografía, pero no se llama Confieso que he vivido. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo se llama el libro de memorias o libro autobiográfico de Vargas Llosa? Donde te habla de su infancia, su juventud, su participación en la política, su derrota ante Fujimori, ¿no? Todo eso lo escribe en un libro de memorias. ¿Cómo se llama el libro de memorias de Vargas Llosa? Googlea, googlea, si no te acuerdas. Memorias de Vargas Llosa. Bien, Aarón, así se llama. El pez en el agua. Correcto, Camila, El pez en el agua, ¿no? Ese es el libro de memorias de Vargas Llosa, ¿ya? Entonces la D es falso. Confieso que he vivido. Ese libro de memorias parece es de Pablo Neruda. Aquí se hace la autobiografía de Pablo Neruda, ¿ya? La C sí es cierto. La ciudad de los perros se publicó en el año 63, ¿ya? Pero él la escribió en el año 62. Se publicó al año siguiente de terminarla, ¿no? O sea, ya se hace público, se difunde por editoriales en el año 63, ¿no? Bien, todo es correcto menos la D, ¿ya? Entonces por acá, la clave es la D, eso es lo falso. El libro de memoria se llamaba El pez en el agua, ¿ya? El pez en el agua. Bien, bien, sigamos. Pregunta, vamos a la 11, pregunta 11. Ya esta pregunta está directa, este es al toque, chicos. En La ciudad de los perros, de Vargas Llosa, el ambiente donde se desarrollan los hechos es, donde ocurren los hechos, al toque, al toque. Claro, así es, así es. Los hechos ocurren en el colegio militar
Leoncio Prado. Ahí está la imagen del Colegio Militar Leoncio Prado, que queda, ¿saben dónde queda? El Leoncio Prado, ¿dónde queda, chicos? Queda en el Callao, ¿ah? En la Perla Callao. Cerquita del mar, ¿ah? Cerquita del mar. Hace un frío terrible en invierno acá, ¿no? Pueden visitarlo, ¿ah? ¿Sí? Bueno, cuando se permita, ¿no? Pero sí, se hacen visitas al colegio militar y ahí tú puedes ver dónde se juntaba el jaguar con el poeta, porque esos espacios que menciona el autor existen, pues, ¿no? ¿No? El galpón, ¿no? Donde hacían sus ensayos de disparos, ¿no? El patio inmenso donde formaban, ¿no? Bien, es el Colegio Militar Leoncio Prado. La profesor, pero yo he visto la película y ahí no dice Leoncio Prado, dice Colegio Militar de Lima. Ah, claro, es que es la película, pues. Es una adaptación de la obra, ¿no? ¿No? Entonces, en la obra dice Colegio Militar Leoncio Prado, ¿no? Muy bien, sigamos. Dice, 12. El líder de la pandilla, el círculo, es él, mientras que el personaje que investiga el asesinato del esclavo es él. A ver, completando, ¿ah? Ujú. A ver, lo leo, me dicen la C, Camila dice el jaguar y el teniente Gamboa, ¿no? Claro, claro, muy bien. El líder de la pandilla es el jaguar, ¿no? El más agresivo, el más rudo de los alumnos, forma su pandilla en el colegio, ¿no? El círculo, ¿no? Los que roban exámenes, lo trafican, ese es su negocio, ¿no? Traficar exámenes robados, ¿no? También trafican licor y cigarrillos en el colegio, y esos son los rebeldes, ¿no? Ahora, el que investiga la muerte del cadete Arana, apodado el esclavo, es el teniente Gamboa, ¿no? El más estricto, pero también el más derecho, ¿no? El militar de vocación, ¿no? Correcto, clave C de cerebro, ¿no? ¿Ya? La C, sale la C. Muy bien. Muy bien, listo. Sigamos entonces. Pregunta 13. Ya. Dice, marque la opción que completa correctamente el siguiente enunciado. En la novela La ciudad de los perros, aparece como un elemento permanente en la estructura de la sociedad peruana, desde los hogares de los protagonistas hasta la dirección de las fuerzas castrenses y de los centros educativos. Allá, ¿qué es lo constante, qué es lo permanente en la sociedad que se visualiza en los hogares de los protagonistas de esta historia y también en la dirección en los que dirigen, ¿no? El Colegio Militar Leoncio Prado, ¿no? Es lo constante, la solidaridad, la corrupción, la sinceridad, la tolerancia, el autoritarismo, ¿no? Son 5 opciones, ¿no? A ver, a ver. A ver, sigue enviando tu clave. Ya, a ver, me dicen mayormente la E. Claro que es la E. Sí, y es un tema que siempre Vargas Llosa aborda, que siempre lo está cuestionando, lo está criticando, el autoritarismo en todos los niveles, autoritarismo político, autoritarismo educativo, autoritarismo paterno también, ¿no? Claro, sí. En esta novela, no solamente los oficiales que mandan, que dirigen el colegio son autoritarios, también vemos escenas de autoritarismo de los padres en los hogares de los protagonistas, ¿no? Acá rato hablan de cómo fue el pasado del poeta, del esclavo Arana,
Y ellos pues tenían padres autoritarios, agresivos, machistas, ¿no? ¿No? Y justamente ahí se ve la crítica, ¿no? A este tema del autoritarismo, ¿ya? Y pues desgraciadamente en nuestra sociedad hay eso, chicos, ¿no? Y lo vemos en los hogares, ¿no? No todos, lógicamente. Algunos tienen padres que son civilizados, educados, ¿no? Pero hay padres en el Perú, ¿no? Que son así machistas, autoritarios, otros son borrachos, tienen sus vicios, otros son fujimoristas, peor todavía, ¿no? Bueno, pues, ¿no? Es la realidad social, ¿no? Entonces, en este caso, chicos, se cuestiona, ¿no? El autoritarismo, ¿ya? Listo, clave E. 14, vamos a la 14. Ya, me dice respecto a la verdad o falsedad sobre las características de la narrativa de Vargas Llosa. A ver, sobre las características de Vargas Llosa. ¿Cuáles son verdaderas y falsas? ¿No? Ya, indica la secuencia correcta. Ya, a ver, nos apuramos chicos que nos gana la hora. A ver, me dice el profesor, es la B. Pasan, me dice la B. Ya, veamos, ¿ah? Veamos la solución. A ver, Vargas Llosa dice, el uso de lo fantástico caracteriza su narrativa. Vargas Llosa escribe sobre fantasías, chicos, cosas así imposibles, sobrenaturales. No, Vargas Llosa es realista. En sus obras no hay cosas sobrenaturales, no hay cosas fantasiosas, es un retrato de la realidad. Claro, son historias que él ha creado, pero que se parecen a la vida misma, a la vida real. ¿Sí? No olvides que Vargas Llosa es un neorealista, pues es un realista del siglo XX. ¿No? Ya, está bien, ¿ah? La primera es falsa, dice lo fantástico es falso, ¿no? Falso. 2, supera la objetividad con el narrador omnisciente. O sea, Vargas Llosa utiliza el narrador omnisciente y deja atrás la objetividad. Mira, el narrador omnisciente es lo clásico, es lo tradicional, eso viene desde los griegos. Vargas Llosa dice, no, eso es muy clásico, yo hago algo nuevo, desecho al omnisciente y planteo la narración 100% objetiva. El narrador cámara, que lo capta todo, capta lo exterior, mejor dicho, pero no le interesa mucho la interioridad de sus personajes, ¿no? Ya, esto sí está bien. Esto dice, acá dice supera la objetividad, o sea, superar en este caso, dejar atrás, desplazarlo, es al revés, es al revés. Él supera al omnisciente y prefiere la objetividad. ¿Ya? Recurre a las técnicas más modernas del relato. ¿Sí o no? Claro, Vargas Llosa es un maestro en la técnica. Practica el flashback, el monólogo interior, los vasos comunicantes, el dato escondido, son técnicas modernas, ¿no? Por eso es que a Vargas Llosa le llaman el arquitecto de la novela, ¿ya? Por el uso magistral de técnicas para crear novelas, ¿no? 4. En su estilo emplea diversos tipos de lenguaje. Diversos tipos de lenguaje no significa diversos idiomas, significa que él maneja diferentes niveles de lenguaje. O sea, él maneja el discurso o el lenguaje de los políticos, de los militares, de los adolescentes, de los periodistas, ¿no? Entonces, a eso se refiere, diversos tipos de lenguaje, ¿no? Correcto. Ya, entonces la clave era falso, falso, verdadero, verdadero, ahí está, D de dedo, ¿no? Clave D, listo.
A ver, y nos queda una pregunta más. Ya, 15. En la novela La ciudad y los perros, el personaje que al final evoluciona para llevar una vida más seria es... a ver, ¿qué personaje al final de la obra evoluciona, se enseria, ¿no? O sea, deja atrás su pasado, cambia su vida, ¿no? ¿Quién fue ese personaje? Con muy bien, todos dicen la B. Claro, exacto. Es el jaguar, pues, ¿no? Claro, ¿cómo era el jaguar? El jaguar era, pues, el matoncito del colegio, el agresivo. Incluso antes de eso fue robacasas, ¿no? Pero luego de todas las experiencias vividas en el colegio, la muerte de Arana, la corrupción en el colegio, ¿no? El hecho de que él sea, pues, despreciado por todos, finalmente, hace que él, pues, ¿no? Haga un giro en su vida, ¿no? El jaguar, después del colegio, trabaja, se pone a trabajar, ya no roba, se pone a trabajar en un banco, ¿no? Es cajero de banco. ¿Te imaginas un robacasa siendo cajero de banco, que trabaja en un banco, ¿no? Pero realmente se puso a trabajar, ¿ah? No, no es que era una táctica para robar en el banco, no, no, sí se enserió. Y se casó con una chica trabajadora que lo quería, llamada Teresa, ¿no? Su vida cambió, chicos, su vida cambió, ¿no? ¿Ya? Ese es el jaguar, el bravo, ¿no? El más bravo de todos, al final se enserió. ¿Es posible que la gente cambie? Sí, es posible, ¿no? Pero tiene que a veces pasarle cosas, ¿no? Tiene que caerse, tiene que estrellarse muchas veces para reaccionar, ¿no? No esperemos, pues, chicos, caernos, ¿no? Para reaccionar en la vida, ¿no? Listo. Bien, esa es la respuesta. El jaguar. Bien, muchachos, para ya terminar, he preparado una prueba quizzes que va a servir de temático para esta sesión, ¿ya? Entonces voy en este instante a compartir el enlace, ¿ya? Me dan unos segundos, voy a compartir el enlace del quizzes, ¿ya? Preparados todos, me avisan si por ahí los botó el quizzes, para reenviar el enlace, ¿ya? Listo, ahí he compartido el enlace en el chat, ¿ya? A ver, todos vamos ingresando, ¿ya? Porque de aquí hay una nota. Persona, ¿me puede enviar de nuevo el link, por favor? Ya, no hay problema. A ver, un momentito. Ya, ahí está, ahí está. Ok, gracias, profesor.
Todavía faltan varios chicos. Sigan entrando, muchachos, para poder empezar. Listos, listos. Vamos.
chicos, muy bien, felicitaciones. Listo. Bien, con esto ya estamos culminando nuestra sesión de hoy. Ya, no se olviden repasar para el examen de la siguiente semana. ¿Ya? Revisen este material, ¿no? Parecido va a venir en el examen. Bien, muchachos, nos vemos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Está con todos. Hasta la próxima, Edith. Nos vemos. Nos vemos con todos.